Y bueno, bienvenidos a este su podcast. Acomódense porque ya yo lo estoy. Y bueno, hoy hablaremos de un tema que sinceramente me es un tema que me identifica mucho, un tema del que siempre he querido hablar en cierto sentido. Y bueno, en todos los aspectos en realidad. Y hoy hablaremos de nuestra identidad como cristianos. Y bueno, eh, en el sentido de que cómo es la vida de un cristiano en sí. Una vez es como que piensa de que, no, la vida de un cristiano quizás es fácil. O algunos agnósticos dirían, no, es absurda por completo. Y solo se guían bajo una fe ciega que en realidad no los llevará a ningún lado. Y esas son una de las dificultades que uno siempre suele tener. Y a veces como que no los hablamos con otras personas. Y decimos como que no, está bien, ya no necesariamente tienes que comprenderlo, ¿verdad? Este, yo en mi caso sí, al yo ser un estudiante, casi siempre tengo dificultades con esto, con mi identidad, ya que a veces pueden estar mis compañeros de aula haciendo cosas que moralmente, y no solo moral, sino en términos hasta espirituales, son incorrectos. Y a veces como que porque quieres agradarles y que no son mis amigos, como que a veces como que te sientes atajado, entonces tienes tantas cosas en la cabeza, como que agradarle a las personas, agradarle a Dios, agradarle a mi iglesia en sí, o bueno, no la iglesia, sino a las personas que están dentro del templo. Y es súper complicado, eso sé, eso me pasa frecuentemente. A veces me es bastante complicado yo mantener mi identidad. Muchas veces me doblego ante lo que otras personas quieren simplemente por eso de como de la aceptación, ¿verdad? Como que cuando uno quiere ser aceptado, o mejor dicho, no quiere ser rechazado por lo que uno es en realidad, que siempre se doblega ante lo que otras personas piensan que es correcto. Y bueno, esto es bastante subjetivo y bastante relativo en muchos aspectos, debido a que probablemente hay cosas que a mí me gusta que tú hagas, pero que a ti no te gusta en sí, o que a otras personas no les gusta y que puede que se los haya en pecado, como por ejemplo, no quiero ser controversial o polémico, pero en cosas así como la ropa. Por ejemplo, hay personas cristianas que no consideran tal o cual ropa adecuada o inadecuada. En mi caso, por ejemplo, yo no soy extremista, pero tampoco soy legalista, o sea, bueno, liberalista, mejor dicho. No es que como que tenga esa religiosidad de que mande a las personas para el infierno por su forma de vestir, pero no es como que también le aplaudo si se visten inmoralmente, porque si tú eres capaz de ponerte cuál sea el uniforme del trabajo simplemente porque es un deber, ¿por qué no ser igual con Dios? Y aunque sea el uniforme más viejo, si te están pagando o si te están dando tu, como decimos en República Dominicana, tu moña, entonces tú obviamente tienes razones, por así decirlo, y lo haces, o aún no teniendo en sí razones, lo haces porque no lo podrías hacer con Dios, ¿verdad? Pero a veces uno por querer como que ser rechazado en la iglesia en sí, o que te vean como pecador, que de hecho lo somos, y eso es algo bastante absurdo, como que las personas te vean como que cometiste un error, si eso es natural, ya es natural en un ser humano. Entonces sí, eso es un tema bastante complicado,
Y lo primero que uno tiene que aprender sobre eso es que el ser humano no es inmune al rechazo. El ser humano no es inmune al rechazo. El ser humano siente cada vez que te rechazan. Tú sientes y como que quieres que te acepten porque tú tienes una forma de ser, por ejemplo, y no quieres que te rechacen en sí, y hasta te atreves a cambiar tu forma de ser simplemente para que o seas lo que otros quieren que tú seas y otros se sientan cómodos contigo. El dar siempre ha estado en como la naturaleza humana. El ser humano no fue hecho para recibir en sí, sino más bien para dar. Por eso es que no ponemos, aunque nos damos a nosotros mismos, poniéndonos a trabajar para nosotros, quizá para nuestra familia y todo eso, pero el ser humano en sí no está hecho para, para eso, como para que solamente recibir, recibir y recibir, sino también para dar. Por ejemplo, nuestra identidad como seres vivientes es una identidad de adoración. Nosotros lo sabemos, que fuimos creados para adorar a Dios, ¿no es verdad? Y entonces eso se ha quedado naturalmente. No solamente queremos adorar a Dios, sino dar a Dios. Entonces por eso es que a veces buscamos forma de agradar a Dios a través de la ropa, a través de las canciones, porque no nos conformamos con esto. Queremos meter eso en todos los ámbitos, por así decirlo. Y a veces como que el querer dar tanto, a veces nos hace doblegarnos ante lo que los demás quieren, ¿verdad? Por ejemplo, esto es algo muy súper personal mío y es hasta bastante estúpido o pudiera decir inmaduro. Y es que yo siempre, nunca me siento como conforme con mi acento como dominicano. El, ya tú sabes, mi loco, eso. Como el estar, esa mutación lingüística de estar cortando las palabras y todo eso. Yo nunca me he sentido cómodo con eso. Siempre he querido hablar español latino en sí. Cuando pequeño lo hablaba un poquito sin sentir vergüenza ni nada. Y me gustaba, nunca me ha gustado en sí. Pero, ¿qué pasa? Que yo últimamente he querido o he tratado de cambiar eso. Ya no puede ser, Señor. Yo rogándole a Dios, cámbiame esta voz, cámbiame. Ayúdame, ayúdame. Y de hecho lo sigo haciendo. Y yo quiero hablar así naturalmente como hablo en los videos o en los podcasts o en lo que sea que esté hablando que tenga que ver con redes sociales. Y quiero hablarlo así naturalmente sin sentir vergüenza, pero ahí me doy cuenta de que mi problema, o sea, el asunto del rechazo también está metido en eso. Esa es otra cara de la moneda. Como yo no quiero ser rechazado por simplemente buscar ser diferente. Entonces, bueno, recurro a lo primero que me haga sentir, por ejemplo, no en sí en casa, sino como que me haga sentir aceptado por los demás y aunque tenga un sueño, aunque tenga mis propios pensamientos, como por ejemplo el hablar de manera diferente a la que ya la mayoría de personas están acostumbradas, entonces todo eso se cae y simplemente me doblego ante lo que otros quieran de mí. Tener una mente servicial es importante, súper importante. Jesús siempre vivió para el otro, pero nunca Jesús vivió por el otro. Eso es lo que debemos de entender. Jesús no le decía a Pedro, por ejemplo, Pedro, toma, cómete este pan por mí. No, no, no. Si Jesús tenía hambre, él mismo comía el pan, él mismo lo tomaba. Si Jesús
tenía sed, él mismo buscaba el agua y la tomaba por sí mismo. Esto quiere decir que sirvas a los demás o que honres a los demás no quiere decir que vas a dejar de honrarte a ti. Y lamentablemente eso se está perdiendo. No sé, no se ve así como con tanta frecuencia y eso. Y a veces como que nos doblegamos y ya como que esa presión social te hace perder tu identidad diferente y más cuando tú eres joven, porque cuando tú eres joven tú vives por el ser aceptado, porque por ejemplo alguien que tome cualquier decisión en un estado de madurez es muy difícil como que se altere ese patrón que ya marcó. Por ejemplo, es un pésimo ejemplo a poner, pero lo pongo. Aquellas personas de la comunidad LGBTQ que son, por ejemplo, mayores de edad ya, refiriéndose a una edad ultra adulta, o sea, 30, 40 años, que hayan tomado dicha decisión cuando jóvenes, es súper difícil como que tú le cambies eso y solamente Dios en sí es que lo puede cambiar. Mas, sin embargo, cuando se trata de un joven o algo, yo sé que Dios inmediato le toque el corazón, va a soltarlo todo porque es como que no tiene como una identidad definida. Nosotros como jóvenes siempre nos falta como definir esa identidad y eso nos hace como flexibles a cada ola que venga, y si nos lleva para tal cosa nos vamos para tal, si nos lleva para otra cosa también nos vamos para allá. Por ejemplo, aquellos jóvenes que lamentablemente consumen sustancias prohibidas, el alcohol, drogas, la juca, todo eso. Ellos simplemente se dejan llevar por lo que está de moda o por lo que las personas creen que está de moda. Porque si, por ejemplo, yo convenzo a los seres humanos, se escucha absurdo, yo convenzo a otros jóvenes de que si se ponen tenis azules con rayas blancas debajo se van a ver más cool, y yo insisto en eso y toco a una persona y esa persona insiste en otra, ya todos van a querer ponerse tenis azules con rayas abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve, y si decimos tal o cual cosa está de moda, uno suele dejar llevarse. Entonces, el tener una identidad firme es súper, súper, súper importante nosotros como cristianos que somos, en especial para los jóvenes en sí. Quizás yo por mi edad no pueda decir o quizás no tenga la experiencia necesaria como para hablar de eso, pero no estoy hablando de lo que ya viví, estoy hablando de lo que estoy viviendo aún, comparando a lo que ya he pasado, porque sinceramente eso es un dicho que está en mi cabeza y me lo inventé yo mismo, pero la experiencia no busca edad. Para tú tener experiencia en algo, no necesitas una edad en sí, solo necesitas frecuentemente estar involucrado, por así decirlo, en aquello que tú requieres o tener experiencia. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros como jóvenes debemos de tener una identidad completamente marcada ante un mundo que se destruye cada día. ¿Cómo lo hacemos? Primero, con la oración de fortaleza a uno mismo. Y segundo, no llevando en sí la religión afuera, sino el amor de Cristo afuera.
cómo yo llevo el amor de Cristo afuera con mis amigos, con quien sea. Bueno, para eso tú tienes un hermoso manual de vida, una hermosa historia llamada la Biblia. Siempre refugiarnos en la palabra en cada momento que sea necesario es lo más importante y nuestra guía en sí como seres humanos que somos. Entonces debemos de super aprender a mantener nuestra identidad como cristianos, ya que los tiempos se arrecian. Y en verdad créanme que cuando les digo que esto es súper complicado y súper difícil, en verdad lo es. Pero nada, Dios le bendiga. Gracias por escuchar este pequeño podcast y nos vemos en la próxima. Su servidor, Kendry Ramírez.